¿Qué le parece el video? Interesante, ¿eh? Vamos a leer Hechos capítulo 17. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Segundo viaje misionero de Pablo, ¿no? Donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, quien yo os anuncio, decía él, Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Sila, y de los griegos piadosos gran números, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y dice que inmediatamente Pablo se fue de Tesalónica. Vamos a Tesalónica, a 2 Tesalonicenses capítulo 1. Es interesante. Te muestro este video porque es mejor que te muestre un mapa o te diga otras cosas. Es como que te muestre un poco la actualidad. Son ciudades, hermanos, que como ven aún existen, que son muy turísticas, que se visitan. Quien tiene la posibilidad de ir a Grecia puede pasarse una vueltita por Tesalónica. Se fijaron, es una ciudad muy rica. Si se fijaron, el tema estaba en la costa del mar, ¿no? ¿Sí? La costa del mar, y se ve toda una hilada de edificios, una ciudad muy interesante, a tal punto que fue capital en algún momento de la provincia de Macedonia, si buscas en la historia, y el famoso Alejandro Magno viene de por ahí, y vienen otros tantos, como griegos, como Aristóteles y demás, vienen de todo de esta ciudad, vienen. Una ciudad que como dice, había griegos, había judíos, que en el tiempo del apóstol Pablo había romanos también, porque habla de César, porque eran parte del imperio romano, y también como estaban en una zona, ya les voy a traer después la semana que viene el mapa, o en la Biblia, vos te fijás en la parte de atrás, no sé si alguna vez chusmeaste los mapas, están los mapas de los viajes del apóstol Pablo. Estaban en una zona de Grecia donde estaba al frente de Italia, y del otro lado también le quedaban las costas de todo lo que era Asia, Turquía, toda esa parte por ahí, y también muy al frente a mano de África. Entonces era una zona muy estratégica donde iba gente de todo el mundo. Era una ciudad, por así decir, multicultural. ¿Qué quiero decir? Es una ciudad donde, por ejemplo, como Buenos Aires, quizás que vos vas a Buenos Aires y ves coreanos, ves judíos, ves chinos, ves gente de origen africano, ves, no sé, bueno, después bolivianos, peruanos, paraguayos, brasileños. Una ciudad que había de todo. Y por la influencia que tenían en aquel tiempo, eran ciudades obviamente paganas. ¿Por qué? Porque imagínate, venían de todo el mundo griego, que los griegos tenían muchísimos dioses, después son conquistados por el mundo romano, todo de nuevo, todo un montón de dioses, más las creencias propias de la provincia de Macedonia, de los nativos de ahí, más los judíos que estaban ahí, que llevaban al Dios del Antiguo Testamento, más también quizá la gente de África que iba con todas creencias africanas.
Era una ciudad donde había de todo. Era una ciudad donde vos podías encontrar de todo. Una ciudad muy amplia, una ciudad muy grande. Y por lo que vemos en Hechos, después de entrar a Europa, Pablo, por medio de Filipos, se va a 160 kilómetros al este o al oeste sería. Al oeste. Y se va para lo que es Tesalónica. Y allí predican, dice, por 3 días de reposo. Algunos dicen que un poco más de tiempo estuvo Pablo ahí. Y en eso aparece un alboroto, ¿viste? Los quieren echar, lo que leímos. Lo quieren echar al apóstol Pablo, ¿por qué? Porque supuestamente eran los que trastornaban el mundo hablando de una nueva religión, de una nueva forma de creer, de una nueva noticia que llegaba a Europa. Un nuevo Dios, supuestamente, que Pablo decía que era necesario que este Cristo padeciese y resucitase. Y que era el Cristo, que era el enviado de Dios, el ungido de Dios. Aparecía un nuevo Dios en un mundo de Tesalónica que estaba construido por muchísimas influencias. Mucha gente, pobres y ricos, de toda una ciudad de mucha cultura, de muchos años. A tal punto que decimos que Rafaela tiene como 130 o 40 años. Y estamos hablando de ciudades de 2500 años aproximadamente, que aún hoy existen. ¿Cuántos mitos, cuántas cosas habrán contado? Guerras, cuántas cosas habrán contado, historias a través de ese lugar. Y en eso ahí Dios mueve al apóstol Pablo a llevar la buena noticia a esta gente de Tesalónica. Y para que puedas ver, y como leímos, la iglesia de Tesalonicenses es una iglesia que nació en persecución. Nosotros no sabemos lo que es la persecución. Por ahí la única persecución que hoy la iglesia tiene es respecto a la crítica que le hacen contra el aborto, contra el mundo LGTBI, contra cosas que por ahí la gente piensa que la iglesia se manifiesta en contra porque no comprende el contexto de lo que la iglesia predica. Entonces, por ahí la única persecución, a tal punto que hay una noticia de alguien que estaba en los medios y que promulgaba como que era que se ponía a favor de ser provida, y era todo como un wow, lo dijo. Esa es quizá la única persecución que tenemos, y que si no decimos nada, caminamos como el hombre que va llevando a los perros por atrás en este momento, que se ve en la ventana, y caminamos y andamos por la vida. De hecho, muchos hoy no están acá, no sabemos dónde están, porque viven la vida libremente. Usted viene y se congrega libremente acá, o puede elegir otra iglesia, o puede hacer un montón de cosas. No vivimos en tiempos de persecución. Pero esta iglesia vemos cómo se originó en medio de la persecución, de que no querían por ningún medio de que Cristo y la buena noticia llegue a Tesalónica, que vuelva, o que aparezca una nueva buena noticia. Y en medio de alborotos de judíos que estaban celosos porque aparentemente el Mesías había muerto y había resucitado, pero ellos seguían esperando un Mesías que aún hoy lo siguen esperando. Y dice que durante lo que leímos en Hechos 17, que en la predicación del apóstol Pablo, muchos creyeron, muchos griegos, muchos de la gente de ahí creyó en el poder del mensaje del Evangelio. Muchos judíos creyeron en el Evangelio de Jesús. Muchas mujeres creyeron en el Evangelio de Jesús. Y creo que hoy, en este nuevo año, la iglesia vuelve a tener un desafío de poder creer en este Evangelio, de vivirlo y también de proclamarlo.
Hoy justamente me dormí una siesta de 1 hora y me levanté aturdido. Soñaba que estábamos en persecución. Debe ser porque estábamos con el tema del mensaje en la cabeza, pero soñaba que todos escapábamos y los veía a todos ustedes escapando como que lo estaban persiguiendo porque éramos cristianos. Y me levanté así medio mal la cara y me dice, no sé, ¿qué hay de algo de que había ido al médico? Y no entendía nada de lo que me mostraban a Karen ahí por mensaje. Era porque me levanté y no entendía nada, no sabía si era el lunes, martes, me era 1 hora que me acosté la siesta. Y había soñado de que estábamos en persecución. Y digo, qué loco, me turbó algo en un sueño. ¿Qué sería si estaríamos viviendo en persecución? Si tendríamos que haber estado, no sé, hablando, pero con las ventanas cerradas, o en alguna casa todo oculto sin que nos escuchen, porque quizás nos pueden perseguir y matar. Bueno, esta es la situación que pasaba en la iglesia. Así había nacido. Y a pesar de que la iglesia había nacido así, y en medio de que la iglesia que había nacido así y en persecución, vos decís, una iglesia que empezó mal, que empezó con el pie izquierdo, que quizás muchos de ellos que habían creído tenían vidas normales, vidas de zonas de confort, donde disfrutaban de una casa, de una buena pesca, de irse de vacaciones, de tantas cosas, se venían a meter en un lugar donde los empezaban a perseguir. A tal punto vemos que un Jasón paga una fianza, que esto, que lo otro, que así, que allá. Y Pablo tiene que salir. Estos predicadores, ¿qué habrán dicho? Estos sacerdotes, estos religiosos nuevos, ¿qué habrán dicho? Se tenían que ir escondidos de noche. Todos sabemos que cuando vemos una mudanza de noche es porque es peligroso el tema. Cuando alguien se muda de la casa de noche. Todos lo sabemos a eso. Esto era así, tenían que mudarse. Pablo supuestamente ya había conseguido trabajo, estaba ahí, se tuvieron que mudar de ahí. Y de noche. Todo medio turbio, todo medio oscuro era. ¿Y cómo puede ser que Jesús, el autor de la vida, el que resucitó entre los muertos, no podía ayudar a Pablo? Que tenían que salir de noche, en oscuridad, en todo medio ahí, que se tenían que ir a una nueva ciudad. Así son los designios del Señor, así son los planes del Señor, amados. Muchas veces pensamos que la iglesia tiene que ser una iglesia llena, una iglesia con un montón de músicos, con un montón de doctrinas, de libros, qué sé yo, qué imagen puede tener de la iglesia. Y a veces la iglesia te toca vivir es esta. Y a veces el año que nos toca empezar no es el mejor año, porque hoy la iglesia está vacía y muchos de acá deben estar tristes porque no viene, ¿por qué no viene aquel? Pero si tenés a Jesús y podés hablar de Jesús y podés decir que Jesús es el Dios de tu vida, tenés mucho. Y quizás tenemos que irnos muchas veces como de noche, escondiéndonos porque no somos la gran iglesia o somos la mejor iglesia. Pero es lo que nos toca vivir. Es lo que nos toca y este año el Señor nos desafía a vivir. Una iglesia que nació en persecución y la persecución es un hecho adverso específico. ¿Sí? Todos los que vivieron en tiempo de los militares en la dictadura vivieron algo por noticias de televisión o por conocidos o por alguien de la cual había enfrentamientos donde supuestamente, yo no soy de ese tiempo, los militares perseguían, pero yo creo que también soy necio en la historia de la dictadura, sé muy poco, pero me parece que también los grupos de izquierda perseguían a los militares, yo creo que era ida y vuelta todo. Creo que hubo un tiempo en Argentina donde se vivió algo de persecución. Y yo no sé si la iglesia, no estuve en ese tiempo, ni nacido era, vivió persecución. No lo sé a eso. Pero creo que no hemos vivido la persecución. Y la persecución podemos decir que es un hecho adverso específico. ¿Por qué específico? Porque la iglesia vivió ese tipo de problema.
en su nacimiento. Pero también vemos en el versículo 4 de 2 Tesalonicenses 1:4, dice, por vuestra paciencia y en fe, en todas vuestras persecuciones, de nuevo le dice, ¿sí? ¿Y cuál es la otra palabra que le dice? Tribulaciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ponete a pensar entre persecución y tribulación. Si no se te activaron las neuronitas, la persecución es un hecho adverso específico, es un problema específico. La tribulación es un hecho adverso general, problemas generales de la vida. Todos tenemos problemas generales. Por lo tanto, los tesalonicenses no solamente tuvieron que lidiar con problemas de persecución, con algo específico, sino con todos los problemas que tenemos en la vida en general, que puede ser, pánico, puede ser angustia, puede ser incertidumbre, miedo a qué va a pasar, miedo a la muerte, alguna enfermedad, cáncer, alguna operación, problemas económicos, falta de trabajo, inestabilidad en el trabajo, problemas de familia, problemas entre la familia, problemas familiares, problemas en amistades, en las relaciones generales, problemas generales, problemas de la vida, problemas que nos toca pasar a todos. Vemos que el apóstol Pablo le estaba escribiendo ahora a la iglesia, dice, para contextualizarte en el tiempo, porque lo que leímos en Hechos no es el mismo tiempo que te voy a leer ahora. Aparentemente el apóstol Pablo no demora en escribirle, y dice, 1 Tesalonicenses ahora, capítulo 3, versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmar y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, por los problemas generales de la vida. ¿Qué había pasado? Una iglesia que había sido concebido en medio del problema. Muchas veces tenemos la lógica de que si estamos pasando problemas, pensamos, seguramente Dios no está en medio de nosotros. Muchas veces pensamos que cuando estamos atravesando problemas, lo asociamos a que Dios no está en medio de nosotros porque quizás nosotros estamos haciendo cosas fuera de Dios. De hecho, tranquilamente la gente podría decir con los de Tesalonicenses que quizás no era de Dios lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia nació en persecución, tenían problemas y de hecho su fundador se tuvo que escapar. Imagínate que no tengamos que escapar y que usted venga el domingo acá y no haya nadie. Y que digo, ¿dónde están? No sé, se escaparon de noche, el domingo a la noche se fueron a Paraguay porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Una locura, una cosa así era la situación. Entonces Pablo se escapa, sigue, porque el Espíritu Santo lo movía a que siga predicando, y dice, no pudiendo soportarlo más de tantas presiones que estaba trabajando, viviendo y haciendo Pablo en el ministerio, acordamos quedarnos solos en Atenas. Tiempo después de irse, de fundar de esa iglesia, escaparse y seguir, Pablo termina la capital de Grecia, que es Atenas. Y en eso, a los meses nomás, manda a Timoteo. Claro, es como que le predicaron y los dejaron sueltos. Los dejaron ahí, viste, como
O sea, el pastor se había fugado, no estaba el pastor, era una cosa así. Entonces estaba mal, inquieto Pablo por ellos. Lo mandan a Timoteo. ¿Para qué? Dice. Para confirmar y exhortar respecto a la fe, fortalecerlos en la fe, hermano. Para que ninguno de ellos se inquiete por las tribulaciones, problemas generales de la vida. Estaban metidos en una nueva forma de vivir que el cristianismo, con muchos problemas y sin alguien que los guíe. Entonces los envía meses después desde Atenas, le mandan un infiltrado, podríamos decir casi un espía quizás, al joven Timoteo, para que vaya a fortalecer a los hermanos que habían quedado sueltos, solos, en medio de problemas. Y tiempo después, escribe las cartas una vez que recibe el informe de Timoteo de que la iglesia estaba marchando, una iglesia que no sabía, viste, de eso que vos, es como Scaloni, viste, nadie le daba un peso por Scaloni y sale campeón del mundo sin experiencia. ¿Sí? ¿Qué experiencia tuvo este? ¿Quién lo estuvo guiando, formando para que sea técnico de la selección y salga campeón de todo? Bueno, algo así pasó con la iglesia. Una iglesia que habían quedado solos, sin experiencia, sin alguien que los pastoree. Va a Timoteo a fortalecerlo porque estaban pasando un montón de problemas y se dan cuenta que los tesalonicenses habían recibido, y en lugar de quejarse, de abandonar la fe, de irse a tomar mates a la plaza para no contar de que eran cristianos, habían empezado a predicar, habían empezado a impactar en gran manera por toda la región. A tal punto, dice en 1 Tesalonicenses, que el apóstol Pablo no tuvo necesidad de seguir predicando porque los tipos habían predicado todo Macedonia, toda la provincia, hermano. Es como que un par de nuestros le agarren tanto fervor por el evangelio, por la buena noticia, que le predicaron a todos, los de Rafael y a toda la provincia de Santa Fe, y digamos el litoral argentino, Entre Ríos, todo, Corrientes, todo, enfrentándose a todo. Una cosa muy loca, de una iglesia inmadura, de una iglesia muy nueva, de una iglesia muy bebé, pero que tenía un fervor absoluto, una fuerza absoluta. Recibe Pablo la primera carta, el informe, les manda una carta reconociéndole, y empieza Pablo a darle algunas enseñanzas más para seguir pastoreando a esta iglesia desde lejos. Llega la carta y meses después, aparentemente después vamos a ver que incluso hasta había falsas cartas de otros que decían que Pablo había dicho rumores de enseñanzas erróneas. Entonces Pablo se preocupa, y vamos a esta carta de 2 Tesalonicense. Pablo se preocupa porque era una iglesia inmadura, nueva, que estaba haciendo las cosas geniales, pero de que algunos, no sé si no habían entendido o habían interpretado mal o inventado otras cosas, estaban enseñando otras cosas. Y nos encontramos con 2 Tesalonicense. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vemos la preocupación de Pablo por los hermanos de tesalonicenses, y inmediatamente le escribe para
mostrarles de que era necesario corregir algunas cositas en el tema de lo que estaban haciendo. Y vemos cómo Pablo ya desde Corintio, también en Grecia, en esa zona de ahí, pero en otro lugar, le escribe estas 2 cartas. Y me llama la atención porque Pablo podría haberlos retado, haber sido sargento. Ayer le contaba a Pauli de que yo tenía el profesor Osvaldo en gimnasia. Que el profesor Osvaldo nos hacía resufrir, nos hacía gimnasia. A tal punto que un día iba, para que les cuente así nomás de pasada, salgo en bici, una playera roja, o salgo a comprar unas cosas para mi mamá a la tarde, voy ahí, doblo en la bici, me paro, para hacer fuerza y se me sale la cadena y me caigo y se me va la bici y me caigo así y me rompo la rodilla y tengo todavía marcado, acá le mostraba. Porque me preguntó de que tiene una marca acá. Digo, me raspé, le conté la historia y le empecé a contar la historia del profesor Osvaldo. Y yo no podía caminar, volví todo llorando así, mamá había vuelto con el roto el pantalón. Tenía 12 años. Y bueno, me curaron, qué sé yo. Me acuerdo que había tenido unas zapatillas nuevas, unas Adidas azules con líneas blancas. Y yo fui a comprar esas zapatillas y medio que también me miraba si no me había roto las zapatillas, yo había roto el pantalón. Había sido trágico el accidente que tuve en bici. Solo choqué, hermano. Solo. Y no podía caminar. Tenía todo lastimado, pelado acá y tenía que ir a gimnasia. Y mi papá tuvo que hablar con el profesor Osvaldo. Tuvo que presentar al profesor Osvaldo diciéndole que no podía caminar, yo que me había lastimado. Entonces, porque el profesor Osvaldo nos retaba, si nosotros era re sargento. Nos formó en gimnasia, nosotros sabemos practicar deportes, lo que nos enseñó lo enseñó bien, con las reglas bien. Pero nos retaba. No vale el caso, te mataba la risa si te cuento cómo nos argentinó el profesor Osvaldo. Pero yo le tuve que decir a mi papá que vaya con el profesor Osvaldo a decirle que yo no podía porque me iba a retar. Me iba a decir que haga gimnasia igual, a pesar de que tenía todo rota la pierna. Y después voy y el profesor Osvaldo, como nunca, me hace sentar, qué sé yo, bueno. Pero era un sargento que le teníamos terror al profesor Osvaldo. La materia más fácil para todos, gimnasia, para nosotros era lo más difícil. Pero así todo el profesor Osvaldo como sargento nos formó en lo que él quería enseñarnos. Pero Pablo no tenía el estilo del profesor Osvaldo. Pablo dice en Tesalonicenses 2:7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo no estaba para estar con el atribulado, con el que estaba sufriendo persecución, con el que le hacían burla en el trabajo, con el que estaba atravesando alguna enfermedad. Pablo no podía estar, estaba lejos, porque él mismo estaba pasando estos problemas. Pero dice que Pablo cuando escribe, lo escribe sabiendo que lo que escribía era mediante cuidados tiernos. Y así escribe también la carta de 2 Tesalonicenses. Y dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y hoy sigo viendo post-comensal y me gustaría profundizar esto. Pero quiero que te vayas con algo. Que tanto Pablo como Silvano y Timoteo, los que están administrando, ministrando, los responsables de fundar esa iglesia y dejarla por lo que le estaba sucediendo. A pesar de estar lejos, Pablo con cuidados tiernos le escribe y se acuerda y se preocupa, y vemos en 1 Tesalonicenses no pudiendo soportarlo, quería escribirle, se preocupaba en gran manera por los tesalonicenses.
le escribe a la iglesia que estaba ahí. Esa iglesia de esa ciudad tan grande, tan mítica, tan potente, tan fuerte, tan rica, tan multicultural, una ciudad tan de todo. A esa iglesia que está en esa ciudad le dice: a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. Hermanos, ¿vieron cuando un doctor te hace la receta? Uno va y le dice un problema a un doctor y el problema le dice al doctor y le dice: tengo esto, me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele el pie, me duele el dedo gordo, me duele la axila, me duele la uña, me duele los ojos, me duele la oreja, me duele lo que sea. Y te escucha el doctor y ¿qué te dice? Bueno, puede ser esto, y te da una receta. Y la receta te dice: Mauro tanto, día tanto, te dice el diagnóstico y te dice tomar ibuprofeno 400 y amoxicilina 500 cada 8 horas. Y vos te vas con la receta. Y vos te vas con la receta a tu casa y vas a la farmacia o le pedís ahí que te den el ibuprofeno y la amoxicilina para empezar a tomar y poder pasar la prueba. La enfermedad o lo que te esté pasando. Pablo en la introducción está dando la receta. Mediante una forma tierna le dice a la iglesia de Tesalonicense: en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es como que le quiere dejar marcado y le dice a la iglesia de que está en Tesalónica: en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Dice dos palabras más y vuelve a decir: de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estaba hincha. Le dice: hermanos de tesalonicenses que están pasando pruebas, tribulaciones, que están pasando problemas específicos y problemas de la vida común. Acuérdense que ustedes son la iglesia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No de Jesús. Jesús es el evangelio de Jesús, lo que Jesús vivió como hombre. Dice del Señor Jesús Cristo, le da el título como Señor de todas las situaciones, y Jesucristo como el enviado de Dios, el Salvador del mundo, el Salvador de los que murió por nuestros pecados, porque Dios lo envió y porque nos salvó, lo hizo Señor de todas las cosas, para los problemas específicos y para los problemas generales. Y dice: una iglesia en Dios nuestro Padre. Y acordate siempre, hermano, acordate siempre, y la receta del médico, la receta del Espíritu Santo para esta semana, para este año, es que puedas vivir con la receta de la paternidad de Dios y del señorío de Jesucristo. No hablamos de Jesús humano acá. Acá hablamos del Señor Jesucristo, del que vivió como humano, pero que era parte de un plan eterno, que murió por nuestros pecados, que resucitó y que es Señor de todo, que es cabeza de esta iglesia. Y también dice en Dios nuestro Padre. La paternidad de Dios, los cuidados paternales. Los cuidados paternales. Tenía al apóstol Pablo cuidando como una nodriza, como una cuidadora a los hijos de Tesalónica, pero diciéndole: no se refugien en mí, refúgiense en estas dos cosas, en la paternidad de nuestro Padre Dios, Padre del apóstol Pablo y de la iglesia, pero también de nosotros, y del Señor Jesucristo. Y dice: gracia y paz. ¿Cuántas veces, hermano, viviste y disfrutaste esta semana de la gracia de nuestro Dios? ¿Y qué es la gracia de nuestro Dios? Ese regalo inmerecido, esa obra inmerecida que Dios te da cada día. Es como que cuando nos despertamos, Dios te baña en gracia para que vos puedas disfrutar.
de este día. Si estás con vida, si vivís, si el día que te está sucediendo, es por la gracia de Dios. Si te vas a dormir y podés vivir, es por la gracia de Dios. Y si vos podés vivir y disfrutar de eso, viene la paz de Dios. Si podés disfrutar, hermano, de la paternidad de nuestro Dios y del señorío de nuestro Señor Jesús, irremediablemente va a empezar a producir los efectos salutíferos que tiene Dios con su iglesia, la gracia y la paz. Vas a poder vivir de la gracia de Dios cada día, vas a poder tocarla, vas a poder disfrutarla, a pesar de que tengas persecuciones y tribulaciones, a pesar de que tengas problemas específicos y problemas cotidianos. La ansiedad se va a ir, la angustia se va a ir, la depresión se te va a ir, el miedo a los problemas económicos, el miedo a la enfermedad se te va a ir, el miedo a enfrentar el día de mañana se te va a ir. Porque vas a estar disfrutando y mirando la receta que te da el apóstol, que es la paternidad de Dios y el señorío de Jesucristo. ¿Cuántos días vivimos en la semana, en el año, sin disfrutar y decirle gracias a Dios por ser nuestro Padre? ¿Cuántos días vivimos en el año sin decir gracias, Señor, por ser el Señor de mi vida, porque tener el control de todo lo que sucede en mi vida? Muchas veces no entendemos por qué lo malo convive con lo bueno. ¿Por qué permite Dios? Porque es la gracia de Dios que así se manifieste. Si aprendemos a disfrutar a pesar de todo, vamos a vivir este día, cada día, un día a la vez y como un regalo del Señor. Muchas veces no vivimos y no disfrutamos los días que transitamos hasta que somos grandes, hasta que nos damos cuenta que nuestras fuerzas flaquean, o cuando estamos enfermos, o cuando nos damos cuenta que nuestro fin en la tierra está cerca. Pero los que tenemos días y no sabemos cuándo el Señor va a venir, va a llevarnos, lo que no sabemos qué va a pasar mañana, disfrutemos de lo que tenemos hoy, de lo que vivimos hoy. Y si es bueno, aprovechalo. Y si es malo, agradecé. Porque hay gente afuera que muere sin tener algo de Dios. Y vos lo tenés a Dios en tu vida. Podés disfrutar de la paz de Dios y de la victoria que puede venir de Cristo, porque Cristo es el Señor de todo. ¿Y cuál es la receta que le da primeramente el apóstol Pablo a los tesalonicenses? Muchachos, muchachas, disfruten de la paternidad de Dios y del señorío de Jesucristo. Y sin darte cuenta, vas a estar disfrutando de la gracia de Dios que renueva cada día en tu vida y de la paz que te da cuando estamos enfocados en Dios y no en la persecución ni en la tribulación. Que Dios pueda bendecir este tiempo de la palabra. Amén. Vamos a orar.